Hola, hola, ¿cómo están? Matías Boizarda acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Como siempre, agradecerles estos minutos que me están regalando. Ustedes saben quiénes son. Mi exclusiva audiencia. Esos pocos pero locos que me están escuchando cada vez que sale un nuevo episodio. Y en este día que pareciera ser más primaveral que el resto de los días que nos ha caído encima en este periodo, porque a decir verdad han sido días que o son demasiado cargados al verano o bien demasiado otoñales, hasta invernales en algunos casos. Como les decía, en este día que parece ser más primaveral, quiero darle continuidad a lo que mencionaba en el capítulo. De nuevo, no es capítulo, me autocorrijo, en el episodio anterior, donde les decía que les iba a contar un poco de qué trata este nuevo proceso creativo en el que me estoy embarcando, que tiene mucho que ver con la creación de poesía. Y en realidad no voy a hablar de poesía, sino que me voy a referir a falsa poesía. ¿Y por qué falsa poesía? Porque estos escritos, si bien es cierto, tratan de responder a cierta métrica, tratan de tener alguna rima, tratan de tener una estructura que es más bien de versos contra lo que podría ser una narrativa más tradicional, no poética, sino que una narrativa que va de párrafos, de historias, de diálogos, como obviamente fue el libro Esa peligrosa orilla, y el libro que estoy escribiendo, que ya parece cuento, que lo menciono a cada rato, que es el libro El hueón casado, que es un trabajo en progreso que todavía no logro sentarme ni encontrar la inspiración para poder dedicarle algunos minutos para escribir. Aunque quizás sería fácil, quizás sería simplemente mentalizarme en destinar al menos 20 minutos diarios para poder generar el contenido que necesito para alimentar este libro. Sin embargo, en el episodio de hoy les quiero hablar de la falsa poesía en la que me estoy metiendo. Ya les expliqué por qué es falsa poesía. Ya yo no soy un poeta, ya yo soy simplemente un aprendiz de escritor que busca estampar en palabras, ya sean historias, ya sean pensamientos, cartas, canciones. Y si me están siguiendo en Instagram, se podrán haber dado cuenta que han aparecido una cantidad de reels bastante regulares, podríamos decir, en los cuales, bueno, ya les conté que estaba explorando una fórmula, que es básicamente la fórmula un poco abusada por ciertos Instagramers, que ponen una frase con una música y la verdad la frase puede o no puede resonarte. Ya lo que yo estoy haciendo es escribir estos falsos poemas, a veces leerlos, otras veces no, ponerles música, tratar de camuflar los errores de audio con un poco de ruido ambiental, que habitualmente es el sonido de la lluvia. Y en particular me quiero referir a lo que es la temática que estoy abordando. Nuevamente, si han escuchado
se han topado con los reels que he publicado, se darán cuenta que la mayoría son mis falsos poemas, pero con una temática que puede ir desde los sentimientos, el dolor, la tristeza, la nostalgia, el romance. em, y en general, cosas que pueden en general no ser felices. Y si bien es cierto, hay situaciones por las que uno pasa que pueden motivar estas temáticas y hacerlas, digamos, mucho más simples de desarrollar. Porque en el proceso creativo, y me voy a arriesgar a decir que los autores o quienes generamos contenido de esta manera, y por contenido no me refiero solamente al contenido de redes sociales, sino que también me refiero a, por ejemplo, escribir un libro, escribir historias, escribir artículos. Sigue siendo contenido. Quienes generamos contenido normalmente transmitimos de alguna manera qué es lo que nos está sucediendo. Y no es que estemos haciendo una autobiografía, sino que canalizamos lo que nos está pasando en otra forma, que viene siendo en este caso la escritura. Y no lo voy a esconder, estoy pasando por un periodo complicado en el cual obviamente todo lo que pasa, estas conversaciones, estas situaciones que voy viviendo, generan una cierta tensión. Y esta tensión la estoy traduciendo en poesía. Y me he dado cuenta que un simple viaje en bus y estar pensando más de media hora puede convertirse en una pequeña obra. Pero también está el tema que a uno le resulta mucho más fácil enfocarse en la parte negativa de las cosas. Es como cuando te preguntan, oye, necesito que te describas a ti mismo. Y de ahí internamente, y esto es súper común, uno tiende a ver las cosas negativas de manera mucho más fácil que las cosas positivas. Y por eso también resulta difícil, o en algunos casos un tanto diferente o complicado incluso, que digan cosas buenas de uno y que uno las escuche o que uno se entere. Oye, ¿sabéis qué? Matías, eres excelente persona. O Matías es una persona súper empática. Por ejemplo, estoy inventando. O sea, hay gente que puede decir eso, gente que, gente que quizás no lo diga nunca. Y no por un tema de rencor o algo así, sino que simplemente porque uno tampoco manifiesta, uno no tiende a manifestar las buenas apreciaciones hacia nuestras personas cercanas. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que diría yo de mí? Matías procrastina infinitamente. Matías se desmotiva con facilidad. Y en algún momento yo les dije que tristemente las cosas que me motivan, o no sé si lo dije en realidad,
estoy pensando. No, no sé si lo dije. Empiezo a dudar haberlo dicho. Pero lo que me está sucediendo ahora, sobre todo lo que me está sucediendo ahora, es que he perdido la motivación para muchas cosas. Y tristemente todo lo que me motiva, entre aquellas cosas que me motivan es grabar estos episodios, porque siento que es algo que de alguna manera me libera. Es como hablar solo, es como despotricar solo. Ya es como hablar con un amigo o una amiga y que te escuchen y no te juzguen. Y claro, acá ustedes me pueden estar juzgando, pueden decir, oye, este pelotudo está, eh, quizá que hizo que está sintiéndose de esta manera, o qué weón más penca que se motiva tan fácil. Uno no sabe. Cuando la audiencia es silenciosa, uno no sabe qué es lo que está pasando detrás. Y pueden haber mil motivaciones para los comentarios o mil antecedentes o mil deducciones que pueden estar sacando relativas al resto de los audio. Iba a decir audio comentarios, pero no, no, al resto de los episodios. Estos no son comentarios, no son audio comentarios. Entonces, lo que pasa aquí es que lo que realmente me motiva no para la olla. Ya yo podría estar, no sé, haciendo música, escribiendo, grabando episodios para el podcast, quizás haciendo un live en Instagram o abriendo un canal de Discord para que tuviéramos una interacción un poco más, o digamos, más que un poco más, un poco menos 1-0, ¿ya? Un 1-1, un 1 a muchos, sería maravilloso, pero no es el caso. Entonces, en este proceso de no motivación, claro, empiezo a tratar de canalizar esto y convertirlo en una cosa diferente, porque me resulta mucho más fácil pensar en estas cosas tristes, que es la temática general que estoy abordando en esta falsa poesía. Y que, por cierto, a través de ella me gané un fan o alguien que constantemente le da like a mis reels con poesías. Ya, y también es un escritor. Y no lo conozco, no he intercambiado palabras con él, pero sí reconoce mis escritos de alguna manera. Lo que, por cierto, resulta, em, digamos, reconfortante ver que mis palabras resuenan en otra persona que no sea yo mismo. Y por otro lado, curioso, porque tampoco esperaba generar un fan. O no, no voy a decir fan, pero vamos a decir que es una persona que reconoce que lo que estás haciendo en realidad puede hacer eco en otras personas. Y lo otro que sucede respecto a este proceso creativo, y a veces uno lo puede ver en las canciones en general. Si uno empieza a escuchar y analizar la letra de las canciones, de muchas canciones, quizá el 90% de las canciones son todas canciones de amor, todas canciones románticas que hablan
del amor en general. Y el amor en general cuesta mucho enfocarlo desde una perspectiva quizá positiva, podríamos decir. Ya si uno empieza a buscar canciones al azar, eh, en algunos casos se vuelve complicado encontrar canciones de amor que sean felices. Todas son canciones que apuntan a algún recuerdo, a alguna situación pasada, a algo que no debió haber sucedido, a la nostalgia, a la tristeza. Y por algún motivo escribir canciones de amor es fácil. Y esto también lo voy a graficar con un ejemplo concreto, algo de mi juventud, cuando participé activamente en una banda. No era rock, era algo así como rock pop latino, donde el encargado de escribir las letras, o más bien el líder de la banda, que tenía una cantidad, digamos, infinita de letras de canciones escritas, todas sus canciones eran de amor. Estamos hablando de todas. Y amor y desamor. Entonces uno dice, oye, cuesta, cuesta tanto escribir sobre algo que no sea amor. Y en general estamos claros que existe la posibilidad de escribir sobre otros temas. Existen miles de otros géneros literarios. Existe mucho que se puede explorar. Y en la vida existe también un montón de otras experiencias que no necesariamente son amor. Y sin embargo, escribir del amor se vuelve muy fácil. Y escribir del desamor y de la nostalgia y de la tristeza y del dolor, o más bien los dolores del corazón, los dolores del alma. Sin ir más lejos, esa peligrosa orilla es un libro que, si bien es cierto, no toca el amor como algo concreto, porque no toca el amor como algo concreto, o sea, toca una relación. Pero también lo dije en uno de los audiocomentarios del libro, y acá sí, acá sí calza el audiocomentario. Ese libro no es un libro feliz, es un libro que narra una aventura, narra el reencuentro de dos amigos que fueron pareja hace 30 años, pero no es un libro feliz. La historia que narra no es feliz. No tiene, de hecho, el final no es un final feliz. Y hay capítulos que también así lo reflejan. Digamos, el segundo tercio del libro que es donde en el fondo termina desentrañándose la situación. Es un segundo tercio muy triste. Y eso, una vez más, nos indica que escribir de cosas tristes es más fácil, o pareciera ser más fácil. Entonces, ¿qué me queda de acá? Dos opciones. Siempre hay por lo menos una opción más que la opción por defecto. Una es seguir abusando de este recurso y
tratando de generar un contenido que va más bien asociado a una temática romántica y de sentimientos y de amor y de desamor y de nostalgia y de tristeza. O bien forzarme de alguna manera a que este proceso creativo empiece a enfocarse y desarrollarse en un aspecto diferente, que podría seguir siendo poesía o cartas que jamás van a tener respuesta, pero podría enfocarlo en algo que se aleje de este sentimiento tan sobreexplotado en materia artística. Y como les digo, es un tema que es difícil, es un tema humanamente difícil porque la intensidad de los sentimientos, si se dan cuenta, está en los extremos. Está en la extrema tristeza o en la extrema alegría y felicidad. Buscar ese balance en el punto medio es muy complicado. Y lograr expresarse sobre ese balance del punto medio, que finalmente es la vida, también es complicado. Y obviamente los extremos, por algún misterioso motivo, tienen una mayor intensidad. Y esa mayor intensidad a veces sí resulta expresar los sentimientos desde ese punto de vista. Pero si le damos una segunda vuelta a este análisis, cuando estamos felices, oye, cuando estás feliz, en realidad lo que menos te interesa es expresar o manifestar tus sentimientos de otra manera. Estás feliz y punto. La gente se da cuenta que estás feliz. Y cuando estás triste, es totalmente lo opuesto. Cuando estás triste, simplemente tienes una tristeza, eventualmente tienes que fingir que todo está bien. Tienes que ocultar tu pena, tu nostalgia, todos esos sentimientos que se te vienen encima y que te abruman. Y los tienes que ocultar, los tienes que poner detrás de una barrera o de una máscara para que todo el mundo siga pensando que estás bien y no se den cuenta que estás triste porque obviamente la tristeza tiene también esta connotación de debilidad. Oye, si no está mal estar triste, uno puede tener malos días, uno lo tiene permitido, pero socialmente te condenan por estar triste. O no es que te condenen, pero finalmente estar triste es... ¿qué haces con alguien triste? Consolarlo. Uno no conoce la tristeza se procesa de diferentes maneras. Y como consecuencia de esta tristeza, estos sentimientos que están al otro extremo, inmediatamente al lado opuesto de la felicidad, a veces uno quiere dejarlo escapar. Y la forma, no voy a decir habitual, porque no todos procesan la tristeza de la misma manera, pero al menos desde el punto de vista, entre comillas, artístico, la forma de canalizar estos sentimientos y convertirlos en algo, en hacer que terminen transformándose en algo diferente,
es escribir o simplemente crear. Y en mi opinión, considero que eso es lo que pasa con la tristeza o con sentimientos que van de la mano de otras cosas, que no es la alegría. Y con el amor pasa algo parecido. El amor podríamos, ya, ok, podríamos poner el amor en una especie de punto medio en el cual quisiéramos a veces expresar nuestro amor de una manera más personal, más secreta o menos expuesta. Y eso también es difícil, sobre todo si en realidad no te interesa o más bien tu amor viene siendo una suerte de amor secreto. Entonces, al ser secreto, también empezamos a brillar es- esta parte que va entre la nostalgia y la tristeza, derechamente. Porque no lo puedes expresar, tienes que canalizar esa energía, esos sentimientos de una manera que es totalmente diferente. Y la salida, de nuevo, la salida para esto viene siendo escribir de amor, porque se vuelve mucho más fácil que expresar las palabras de manera oral, de decir, estoy enamorado, te quiero, te amo. Son sentimientos que vienen con esta carga emocional que es súper dura, podríamos decir, porque tampoco es que sea tan liviano admitir sentimientos de amor. No es sencillo. Hay infinitas connotaciones paralelas a estos sentimientos. Y por eso se vuelve complicado expresarlos de manera oral. Uno busca esta salida alternativa que es, voy a escribir una canción, voy a dibujar algo, voy a hacer una pintura, voy a escribir un poema, un cuento, una historia, una carta. Y a lo único que puedo concluir de esto es que es, no es que sea fácil hacer canciones de amor o escribir poesía romántica. Ya a veces he llegado a pensar que es más fácil escribir un horóscopo, inventar algo que le pueda resonar a una persona, porque escribe generalidades y la verdad es que al escribir generalidades puedes derechamente acertar y lograr generar una resonancia en ciertas personas y las situaciones que pueden estar viviendo. Pero el tema aquí es que escribir de amor se vuelve fácil solo porque es una salida, entre comillas, natural a algo que no haríamos normalmente. Preferimos guardarnos los sentimientos. Y pasa lo mismo con la tristeza, con la nostalgia, con eso de estoy mal, pero tengo que aparentar estar bien. Y eso es el flujo creativo al que me estoy enfrentando, que es una fórmula y sigue siendo por fórmula. Lamentablemente estoy dándome cuenta que todos los temas que se tratan
en general en poesía y que van estampados un poco como los hashtags dentro de los reels, que es lo que hace que finalmente quien está interesado en cosas de amor le aparezcan cosas de amor porque lo marcaste con una etiqueta que dice amor. Ya es esta clasificación con palabras que uno le puede dar a la temática de una imagen, porque también pensemos que Instagram, dentro de su, entre comillas, inteligencia del algoritmo, también es estúpido porque no hace análisis ni de los audios ni de los textos que pueden ir en una imagen. Entonces uno tiene que, como creador de contenido, uno tiene que asistir al algoritmo de modo tal que logre llegar a la audiencia adecuada. Y esto es marketing, esto es puro marketing. Ya, y es básicamente marketing también porque en particular a mí, que soy un autor desconocido, me interesa ojalá poder capturar una audiencia que sea un poco mayor. A veces se puede, a veces no se puede. Es un trabajo importante que puede demandar muchísimo tiempo. De hecho, tengo un amigo que él tiene un canal de YouTube, bueno, y de Instagram y de TikTok. Este chico se dedica a eso como parte de su trabajo. Y el otro día ponía que había llegado a 1 millón de visualizaciones. Pensemos que de manera, entre comillas, orgánica, yo con suerte llego a las 200. Que ok, ya, digamos, no es harto más poco. Está pensando un quinto es de 1000, no, es harto más poco. Es harto más poco que 1 millón. O sea, llegar a 1 millón de visualizaciones sería, claro, maravilloso, pero ¿cuál es el trabajo que tendría que hacer detrás? Y es un trabajo de marketing, un trabajo que hay que estudiar, un trabajo en que hay que pensar cuál es el tipo de contenido y la forma de exponer estos contenidos también. O sea, me di cuenta que leer los poemas, sí, efectivamente, genera un impacto, pero la pregunta es, ¿genera el impacto que yo espero que genere o genera un impacto derechamente positivo en la audiencia? Todavía estoy aprendiendo. Así que, chicos y chicas, esto ha sido el episodio del día de hoy. Espero tengan un excelente resto de semana. Espero también poder salir de este flujo que me está envolviendo, que debo decir que a veces me preocupa despertar de madrugada y sentir que lo único que quiero es enterrarme, pero eso tendrá que pasar en algún momento. No hay mal que por bien no venga, ni tonto que lo soporte. Así que un abrazo a todos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.